Comenzó la fase oral de los alegatos en La Haya con el turno de Perú para presentar sus argumentos contra Chile en su calidad de demandante. Todo se dio dentro de lo que se esperaba y sin mayores sorpresas, dijeron algunos expertos en derecho internacional. Pero todavía el equipo de Lima tiene un segundo día para exponer ante el tribunal, mañana. La cautela marca cada paso en el equipo chileno ante la posibilidad de que la contraparte saque una carta de última hora. ¿Será eso posible? ¿Estamos preparados para algo así? Es lo que analizamos a partir de ahora, porque esto es noticia. A las 11 de la mañana, hora chilena, comenzaron los alegatos peruanos en la ciudad de La Haya, capital política de Holanda, una ciudad de 480.000 habitantes que recibió durante estas últimas semanas a los equipos jurídicos de Chile y Perú. Todo comenzó cuando el presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Peter Tonka, dio a conocer el currículum de los jueces que participarán de este fallo. Son 16 jueces, uno chileno y otro peruano. De hecho, el juez chileno, Francisco Orrego Vicuña, juró hoy como juez en esta Corte Internacional. Después se continuaron los alegatos de los representantes del equipo jurídico de Perú, encabezados por el coagente Alan Wagner. Después se continuó con la intervención de Alain Pelé, el jefe de los abogados peruanos, quien argumentó una serie de situaciones que tienen que ver con la inexistencia de delimitaciones marítimas entre ambos países, desconociendo los tratados de 1952 y 1954. Después se continuaron el resto de los juristas que dentro de los principales argumentos que utilizaron para la defensa se utilizó la palabra equidistancia, la línea equidistante que comienza desde el punto de la Concordia hacia el suroeste del Océano Pacífico. Para ellos esa es la línea divisora entre ambos países. De hecho, también el jurista Roman Bondi habló sobre la prueba de desproporcionalidad que existiría en estos momentos y que la proporcionalidad es un instrumento precisamente para determinar la igualdad. Chile, según los argumentos jurídicos peruanos, no se ha referido a esta prueba. La defensa chilena solo se basaría en lo legítimo que serían los tratados del 52 y del 54, especialmente la Declaración de Santiago de 1952. También se habla de que esta equidistancia que plantea Perú es parte de la Convención del Mar y Perú la reclama como si lo hubiese firmado y no la ha firmado. Sí ha firmado estos convenios de 1952 y 1954. Terminó la argumentación peruana con la exposición de Michael Good. Se habla de la defensa más sólida de todo este proceso. Se habla que los planteamientos nacionales chilenos carecen de credibilidad y que un paralelo, que es el límite existente hoy entre Perú y Chile, no genera una solución equitativa. Fueron algunos de los planteamientos más importantes que se dieron a conocer en el día de hoy, que se conjugan también con la supuesta falta de negociación que había existido por parte de nuestro país. El mismo coagente peruano Alan Wagner dijo que en el año 2005 Perú se había comunicado con nuestro país para buscar una solución, comillas, amistosa en este tema, pero Chile habría respondido que todo esto, el límite marítimo entre Chile y Perú, había quedado zanjado en la Declaración de Santiago de 1952 y ratificado en el Tratado de 1954. ¿Qué es lo que podemos esperar de este fallo? ¿Qué es lo que puede pasar en la jornada de mañana? Porque los argumentos que se dieron a conocer en el día de hoy ya habrían sido conocidos por la defensa chilena. Lo analizamos inmediatamente, presentamos a nuestros invitados que nos acompañan. Saludamos a Daniel Contreras, experto en negociación de la consultora Falcon, a quien agradecemos por estar junto a nosotros, y a Samuel Fernández, embajador en retiro y profesor de la Universidad Mayor. A los dos, muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Daniel, queríamos comenzar de inmediato con el tema de la negociación. El coagente peruano Alan Wagner lo mencionó dentro de su exposición de que Chile de alguna manera se había negado a negociar y que esto había determinado que finalmente el límite marítimo entre Chile y Perú se determinara con un fallo de la Corte Internacional de Justicia. ¿Puede ser considerado este como un error por parte de la defensa chilena? Yo creo que en general cuando una negociación se plantea
tú pierdes y yo gano, y este es el caso, es una negociación en la que Chile solo tiene que perder y Perú solo está pidiendo cosas que hoy no tiene. Es una negociación que uno tiene que evadir y me parece muy lógico lo que ha hecho Chile hasta el día de hoy. O sea, ¿no sería considerado un error el no haber querido negociar en años anteriores? Al contrario, si te interesa mucho la relación con la persona que estás negociando, que es el caso de Perú, por toda la integración migratoria, económica, cultural de los últimos 5 o 10 años, es impresionante cómo ha crecido la inversión cruzada entre ambos países. Obvio que tú quieres evadir cualquier fuente de conflicto como puede ser esta. Y además es un conflicto donde solo te están invitando a que entregues un pedazo. Entonces es una invitación que yo también rechazaría, no me parece un error para nada, ¿no? En la misma línea, Daniel, y tomando en consideración las palabras que daba ayer el presidente Sebastián Piñera, cuando hablaba de errores por parte de Chile en este proceso, este en ningún caso habría sido considerado como uno de los errores. Y de no ser así, ¿cuáles, según su juicio, serían estas equivocaciones por parte de Chile? Yo creo que mantener una argumentación por la vía pública de todo lo que se va a discutir, lo que se va a presentar, que un presidente lo haga en público, en televisión, en esta etapa me parece prudente, me parece relevante porque hay un constituyente en esta negociación que se llama información pública, se llama población, pero probablemente para una segunda etapa, es decir, en 15 días más, cuando viene la siguiente presentación y respuesta, yo trataría de ser más reservado y un poco más prudente al compartir toda la argumentación de la negociación que se va a llevar a cabo. Samuel, dentro de los argumentos que se plantearon en el día de hoy por parte de la defensa peruana, se habla del desconocimiento de los tratados de 1952 y 1954. Según lo que han planteado los distintos juristas que pudimos escuchar en el día de hoy, estos límites solamente serían tratados más bien pesqueros, que tenían que ver con embarcaciones más bien menores, y que estos se tratan desde hace 50 años atrás y que nada tendrían que ver con los actuales tratados de derecho del mar que existen. ¿Esto podría ser un argumento válido? No, para nada. Estamos en presencia de dos tratados internacionales perfectamente claros y además aceptados por los dos países, ratificados por sus congresos, además registrados en las Naciones Unidas. Por lo tanto, estamos en presencia de tratados muy formales, aunque el Perú les dé una categoría diferente. Son tratados, cualquiera sea la denominación, esto se ha repetido mucho, pero además la estrategia peruana es de no considerarlos vinculantes en materia limítrofe. Esa es la naturaleza jurídica que está en cuestión y la que está siendo entregada a la Corte. Pero la realidad es otra. La realidad es que ha sido respetado por 60 años hasta el día de hoy. Y además, toda embarcación nacional chilena o peruana, más las de cualquier bandera, todas piden las autorizaciones en los respectivos países cuando pasan el paralelo hacia el norte o hacia el sur. Entonces, no estamos hablando de un acuerdito de cualquier naturaleza para salir a pescar. Se trata de algo muchísimo más serio. Además está siendo respetado por las aeronaves. Los países tienen límites que son límites marítimos, terrestres, subsuelo y espacio aéreo. Y el espacio aéreo que hay se manifiesta y se respeta a través del paralelo. No es casualidad. Por lo tanto, eso de la naturaleza jurídica de los tratados que no valen, que son poca cosa, creo que no tiene validez. Lo que sí, y eso lo va a determinar la Corte, es si acaso dan o no dan solución al tema del límite. Sí, y en la misma línea, Samuel, ¿qué pasa con esta prueba de la desproporcionalidad que mencionó el agente Bondi cuando habla de una repartición equilibrada y equitativa y que actualmente con el límite del paralelo no ocurriría? A ver, el derecho del mar actual y moderno da la solución equitativa cuando no ha habido un acuerdo previo. Cuando hay un acuerdo, se respete el acuerdo, cualquiera sea este. Sin embargo, en el caso de Chile y Perú,
la equidistancia no debería aplicarse porque estamos en presencia de no solo uno, dos acuerdos, más la práctica a la cual me refería, en la cual hacen el límite en el paralelo y no en la equidistancia. Ahora, entendamos la estrategia peruana. Perú ha tratado de demostrar que nada de lo que existe acordado vale. Eso es una postura seria, pero es una postura entendible por la estrategia que está buscando. Cuando nada existe, hay que construirlo, y al construirse, lo hará la Corte. Este es el argumento peruano. Pero resulta que hay tratados, acuerdos, actas, conversaciones, práctica, estados que han estado aplicándolo, no solo chilenos y peruanos, sino que también terceros países. O sea, hay un andamiaje jurídico tremendo, enorme, que no es para desconocerlo diciendo aquí todo lo que hay no vale nada. Daniel, en la misma línea, cuando se habla de los argumentos utilizados por Chile, y lo dijeron también hoy día los juristas peruanos, solo se toma la validez de los tratados del 52 y del 54 y nada se habla sobre la equidistancia y la entrega o una repartición equilibrada y equitativa del territorio marítimo. ¿Chile podría argumentar también de esa manera o contraargumentando lo que planteó hoy día el Perú? Sí, es larga la historia de personalidades en el mundo que han decidido escoger sus estándares para legitimar posiciones o legitimar intereses y escoger simultáneamente no escuchar otros. Es clásico el ejemplo de la crisis de los misiles entre Cuba y Estados Unidos, como McNamara escuchó ciertos cables que mandaba Khrushchev y otros los desestimó derechamente. Y acá es exactamente lo mismo. Este es un juego de legitimación. Tratándose de una corte en derecho, lo que está tratando de construir ambas partes es cuál es el set de estándares en base a los cuales voy a escoger tomar mis decisiones. Esa estrategia se llama legitimación, es una de las estrategias básicas y parte por una fase declarativa. Yo declaro que este estándar lo acepto y este otro estándar no lo acepto. Y en base a eso construyo mis argumentos. Y detrás de eso armo una batería de antecedentes de soporte que un poco justifican mi posición. Pero sí, es claro que eso es lo que va a suceder acá. Cómo yo escojo algunos papeles de mi carpeta para apoyar la posición y cómo los otros los guardo y los desestimo. Daniel, en la misma línea, según los expertos jurídicos, tanto chilenos como internacionales, lo que conocimos en el día de hoy era más bien esperable, estaba dentro de la argumentación que pensábamos podía dar a conocer el Perú, que tiene que ver con desconocer los tratados del 52 y del 54, también plantear el tema de la equidistancia y de la distribución igualitaria del territorio marítimo. ¿Podríamos encontrarnos mañana con alguna novedad frente a este tema, algo que quizás la defensa chilena desconoce, que no se haya manifestado en las memorias, por ejemplo? No, creo, Gabriela, lo que nosotros en Falcon llamamos la estructura de la negociación está escrito, es protocolar. A lo mejor Samuel puede profundizar un poco más en esto. Hay una primera fase de presentación y respuesta que ocurre esta semana y hay una segunda fase también de presentación y respuesta en 15 días más. Si yo escogiera como nación desafiada, que es Chile, invitada a tener una discusión que no quiere tener, dar una sorpresa, la daría obviamente en la segunda vuelta y no en la primera, porque así evito que en estos 15 días la parte peruana, el equipo que está actuando de ataque en vez de defensa, prepare una muy buena argumentación en contra de mi factor sorpresa. Yo la sorpresa la daría el último día de respuesta a la segunda fase de presentación peruana. Samuel, y poniéndonos desde el otro lado, desde el punto de vista chileno, escuchábamos declaraciones del agente chileno Alberto Van Claveren diciendo que no se podía referir en profundidad a la argumentación chilena, ni menos a la contraargumentación que se podría utilizar, señalando que de alguna manera él debía cuidar el factor sorpresa. Con el receso del día miércoles y el análisis que se puede hacer de la argumentación peruana, ¿sí podríamos tener algún elemento sorpresa dentro de esta negociación? Hasta ahora no ha habido sorpresa alguna. Lo que así ha sido sorprendente es que los mismos argumentos que Chile ya conocía en la memoria peruana y en la réplica peruana se han reiterado.
orientados, como decía, hacia el objetivo de negar la existencia de todo lo precedente. Sin embargo, es una estrategia interesante de no hablar ni anticipar las posturas. Cuando los abogados discutimos ante un tribunal, es evidente que sacamos nuestras armas y nuestras cartas cuando estamos frente al tribunal y no frente a la prensa ni frente a nadie más, porque sería regalar una postura anticipada. Eso está muy bien pensado de esa manera. Y quería añadir un detalle a propósito de lo que muy bien hablaba Daniel. Estamos en una situación ante un tribunal. Esto es diferente a las negociaciones. Las negociaciones están implícitas siempre, en todo. Y esto es una realidad y tú lo sabes mejor que yo también. Pero estamos en otra situación, estamos en un procedimiento de solución pacífica de controversias, que entre paréntesis la negociación lo es. Pero estamos en un procedimiento distinto, que es un procedimiento jurídico ante un tribunal internacional. Por eso estamos en la Corte y no negociando directamente entre los dos países. Samuel, entre las versiones de prensa que se barajaban en los días previos al inicio de los alegatos, se hablaba que Perú podría utilizar un lenguaje bastante duro, haciendo mención a cierto carácter expansionista que podría tener nuestro país, a un comportamiento hostil en los próximos años, en los años anteriores, aludiendo incluso a ciertos argumentos relacionados con la guerra del Pacífico. Eso no ocurrió en el día de hoy. ¿Podríamos esperarlo para mañana? No lo sé, pero en todo caso hoy no ocurrió. Pero tengamos las cosas claras, los argumentos han sido bastante duros y bastante claros. Decir que nada de lo que Chile presenta tiene valor me parece que es bastante claro. En un lenguaje internacional, esto es una aseveración muy fuerte, no es un insulto, no se estila, mucho menos frente a una corte. Pero decir que todo lo que Chile es y ha representado no vale nada, no tiene validez, no tiene argumentación necesaria, no corresponde al derecho, es realmente una postura bastante fuerte, ¿no? Daniel, en relación a lo mismo y volviendo al tema de la inequidad dentro del límite marítimo que plantea Perú. Según lo que plantean los juristas chilenos o la defensa chilena, ¿podemos hablar de una inequidad en el límite marítimo? Es decir, de que Perú simplemente tiene menos mar que Chile y que por eso le correspondería un trozo más. Yo creo que eso vuelve un poco al comentario de los criterios de legitimidad. Si Perú va a ser tan exitoso instalando ese concepto como ha sido llevándonos a una corte donde no queremos estar, yo creo que hay que tomárselo con mucho cuidado. Obviamente cosas como equidad suenan como metavalores, como ideas fuerza contra las que uno no podría estar en desacuerdo. Nosotros tenemos que buscar nuestras propias para hacer el contrapeso de esas posturas, de esos intereses. Yo creo que en general ha sido muy efectivo el equipo peruano. Nosotros en Falcon tenemos una operación bastante grande en Perú y el estilo negociador peruano lo encuentro extremadamente efectivo. El equipo que tienen es de muy alto calibre. Hay un señor que ha sido llamado del retiro a la vida activa nuevamente, un ex canciller, un ex ministro de defensa de dos gobiernos distintos. Y creo que no solo las credenciales del equipo, sino también esa fuerza declarativa ha logrado instalar estos conceptos que suenan bien, ¿no? O sea, nadie puede estar en contra de, como dicen los norteamericanos, de la maternidad ni el pastel de manzana, y nadie puede estar en contra de la equidad. Por lo tanto, si yo logro instalar algo en una corte que, por muy de derecho que sea, igual tiene una génesis política, tiene funcionarios de carrera, espero que nadie se ofenda con los comentarios, es un concepto de temer y nosotros deberíamos tener nuestra propia batería de conceptos grandilocuentes que no puedan ser tan fáciles de barrer con ellos, ¿no? Estaba revisando un análisis que usted, Daniel, hacía sobre lo que puede ocurrir con el cese de las negociaciones o el futuro
cese de las negociaciones, que no va a terminar solo con el fallo que determine la Corte en junio del próximo año, porque podrían existir una serie de compensaciones y estas se resolverían en un plazo bastante más extenso que el que pronosticamos se resuelva a mediados del próximo año cuando la Corte dé a conocer el fallo final. Yo me imagino, la verdad es que acá, después de estas semanas de diciembre de careo, por llamarle de alguna manera, parte un proceso donde hay una deliberación y donde yo me imagino que la diplomacia, y acá Samuel lo podrá explicar bastante mejor, hace su verdadero trabajo, que es tratar de influir en que este fallo se incline hacia alguno de los dos lados. La verdad es que un poco lo que pasó con Nicaragua, Colombia, sigue el mismo análisis. Sea la Corte la que declara que hay que negociar compensaciones o que se pronuncie finalmente sobre compensaciones, en cualquier caso los países pueden decir, este es el fallo, y decir sí, pero yo quiero conversar de compensaciones. La negociación, como comentaba Samuel hace unos minutos, es una vía que está siempre presente entre las personas, y incluso después de un fallo, la negociación, en mi opinión, continúa. ¿De qué tipo de compensaciones estamos hablando, Daniel? Porque siempre que pensamos en compensaciones del tipo económicas. En este caso, ¿cuál sería el carácter de ellas? Yo creo que de ese mismo tipo. Imagínate, tú tienes una 38.000 o 35.000, la cifra no la tengo tan clara, de kilómetros cuadrados. En realidad son kilómetros cúbicos si lo miras en su profundidad hasta el suelo marino y todo lo que esto implica, espacio aéreo, etcétera. Todo eso tiene un valor económico, y el ejercicio de evaluación de ese volumen, me imagino que va a producir una diferencia de opiniones de qué número se le puede poner entre lo que valoriza Chile y lo que valoriza Perú, dependiendo de quién sea beneficiado con esto, ¿no? Perfecto. Samuel, Daniel, queremos hacer un alto en nuestra conversación porque vamos a tomar contacto con el enviado especial de nuestro medio en Alianza Radio Cooperativa, Rafael Pardo, a quien aprovechamos de saludar y que nos cuente precisamente cuáles han sido los detalles de lo que ha ocurrido en las últimas horas en La Haya. ¿Cómo está, Rafael? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gaby, para ustedes. Acá ya son las 11 de la noche con 25 minutos en Holanda. Estamos en la ciudad de La Haya, desde donde hemos concentrado las actividades de la jornada en transmisiones especiales a través de Cooperativa, y les contamos que hasta ahora ya se cierran en parte las reacciones que ha habido tanto por la parte peruana como por la parte chilena. En el caso de Chile, solo una declaración formal aquí en terreno donde se está desarrollando este juicio oral, cual fue la del embajador Alberto Van Claveren, que recordemos es el agente ante este tribunal internacional desde el minuto en que en enero de 2008 Perú presenta la demanda por revisar los límites marítimos. Al respecto podemos señalar que Van Claveren dijo que está absolutamente tranquilo después de todo lo que se vivió durante esta jornada, que no hubo sorpresa alguna a su juicio sobre lo que presentó Perú, aunque es recién el primer día. Falta que mañana se concentren gran parte de las horas, la mayor parte de ellas en las que van a poner los abogados peruanos, y posteriormente el jueves, tras la respuesta chilena de día jueves y viernes, Perú va a cerrar su intervención con un análisis el próximo lunes de la semana que viene. ¿Qué fue lo más destacado durante la jornada? Aparte de, por supuesto, la novedad que acarreaba para la delegación chilena la presencia, primero, imponente de todos los magistrados. Son 15, uno de ellos de nacionalidad inglesa se abstuvo, se inhabilitó él mismo, ya que en principio, cuando todavía no era juez, fue consultado por la parte chilena respecto a la demanda que iba a presentar Perú. Por ende, él decidió inhabilitarse. Y otro juez se presentó enfermo, en últimas horas avisó que no iba a estar presente acá, y de esta manera entonces se conformó solo con 13 personas, a los cuales se agregaron los dos jueces ad hoc, Francisco Rego Vicuña en el caso de Chile, y también el juez ad hoc que presentó Perú, por lo cual había 15 ahí en el estrado, mirando de frente a todos quienes expusieron argucias legales, dijo Perú en su minuto, por quien encabeza su equipo jurídico, el francés Alain Pelé, una persona muy irónica que incluso en algún minuto de su exposición dijo que bastaría hacer un croquis para darse cuenta que Perú es quien tiene la razón en este juicio, que comenzó entonces con varias horas de exposición durante esta jornada de día lunes 3 de diciembre aquí en la Corte de La Haya. Mucho frío hasta ahora de la noche, tal cual han sido todas estas jornadas que hemos vivido acá en este lugar.
Hay tranquilidad, según han dicho los abogados chilenos, al menos de manera privada. Más temprano, antes de la jornada, en entrevista con Cooperativa, el agente Alberto Van Claveren había puntualizado que iban a esperar en absoluta calma porque los argumentos de fondo Chile los va a presentar recién el jueves, por ahora solo de comentar por encima, algo superficial, lo que está ocurriendo jornada a jornada con las presentaciones peruanas. Muy bien, Rafael. Te agradecemos entonces por este contacto desde La Haya. Rafael Pardo, enviado especial de nuestro medio asociado Radio Cooperativa, entregándonos los detalles de lo que ocurrió durante el día de hoy. Gracias, Rafael, que estés muy bien. Buenas noches para ti. Buenas noches, saludos para ustedes. Gracias. Ahí estaban entonces las reacciones de lo que ha ocurrido en La Haya en medio del inicio de estos alegatos. También aprovechamos de despedir a Daniel Contreras y a Samuel Fernández. Muchas gracias por entregarnos estos detalles y aclarar también muchas de las dudas que teníamos sobre los alegatos que comenzaron durante la jornada. Que esté muy bien. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Ahí estaban entonces detalles y respuestas frente a lo que ocurrió en el día de hoy. Recordemos que mañana entonces continúan los alegatos peruanos en horario doble. Comienzan a las 6 de la mañana, hora chilena, se extienden hasta las 9 de la mañana. Hay un receso y por lo tanto los alegatos continuarían a las 11 de la mañana hora chilena y se extenderían hasta aproximadamente las 2 de la tarde. Hacemos pausa, quédese con nosotros, volvemos con el detalle del arribo de Jorge Sampaoli a la Roja de Todos.